Bueno, vamos a hablar sobre Jane Addams, que fue fundadora del trabajo social moderno, fue transformadora de la asistencia social para enfocarlo en un trabajo social profesional para resolver causas de la pobreza y no solo dar la caridad. También fue impulsadora de las reformas sociales y laborales, que defendió los derechos de las mujeres y los inmigrantes. Fue líder pacifista internacional, fundadora de la Liga Internacional de las Mujeres y la Paz en la libertad y en los derechos. También fue defensora, promovió el diálogo entre diferentes culturas y clases sociales. Fue una mujer con una gran inspiración para las políticas y la educación pública. Ella influyó mucho en la creación de los programas de la salud pública, la educación y el bienestar, la educación para adultos. También sus ideas aún en día siguen siendo ejemplo para trabajadores sociales. Jane Addams no solamente fue pionera del trabajo social, sino que también fue una activista por la paz y los derechos humanos en la época de la Primera Guerra Mundial. Ella se opuso a la violencia proponiendo soluciones pacíficas, participando en congresos internacionales, incluso llegando a ser presidenta de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad. Bueno, a pesar de que ella recibió muchas críticas y rechazo por su postura, ella nunca renunció a sus ideales porque creía que la paz no era la ausencia de guerra, sino también la construcción de una sociedad justa. Bien, en 1931 ella obtuvo el premio Nobel siendo la primera mujer estadounidense en ganarlo. Jane Addams no solamente es reconocida por el premio Nobel, sino que gracias a su trabajo y a su fundación Hull House logró defender los derechos laborales, los derechos a la educación y también a la protección de infancia. También es reconocida por su trabajo político y por lograr defender la igualdad entre hombres y mujeres. Para Jane Addams, la verdadera paz solamente era posible si se respetaban los derechos y libertades de cada persona. Por último, creo que podría decir que reconociendo todo el trabajo de Jane Addams, su recorrido político, su postura también frente a defender los derechos entre hombres y mujeres y todo lo que comenté anteriormente, creo que podríamos decir que Jane Addams nos recuerda que tenemos que trabajar y luchar en trabajo social por un mundo más justo y más humano. John H. Adams y Sarah Weber fueron los padres de Laura Jane Adams, nacida el 6 de septiembre de 1860 en Cedarville, Illinois. Su padre fue un próspero molinero y líder político que sirvió durante 16 años como senador estatal y combatió como oficial en la guerra civil. Era amigo de Abraham Lincoln, cuyas cartas a él comenzaban con "Mi querido Adams". Debido a un defecto congénito en la columna vertebral, Jane no fue físicamente vigorosa de joven ni verdaderamente robusta, incluso más tarde, pero su problema se solucionaría mediante cirugía. En 1881, Jane Addams se graduó del Seminario Femenino de Rockford, siendo la mejor estudiante de una clase de 17 alumnos, pero obtuvo la licenciatura solo después de que la escuela se acreditara el año siguiente como Rockford College for Women. Durante los siguientes años comenzó a estudiar medicina, pero la abandonó por problemas de salud. Estuvo hospitalizada de forma intermitente. Viajó y estudió en Europa durante 21 meses y luego dedicó casi 2 años a leer y escribir, reflexionando sobre sus objetivos futuros. En estos viajes a Europa, junto con su amiga Ellen G. Starr, se inspirarían de Toynbee Hall para hacer una idea similar en las calles más desfavorecidas de Chicago. Jane Addams también fue una ferviente feminista por filosofía. En aquellos tiempos, antes del sufragio femenino, creía que las mujeres debían hacer oír su voz en la legislación y por lo tanto tener derecho al voto, pero en un sentido más amplio. Pensaba que las mujeres deberían generar sus aspiraciones y buscar oportunidades para hacerlas realidad.
Públicamente opuesta a la entrada de Estados Unidos en la guerra, la señorita Adams fue atacada en la prensa y expulsada de las hijas de la Revolución Americana, pero encontró una salida para sus impulsos humanitarios como asistente de Herbert Hoover en el suministro de alimentos de socorro a las mujeres y a los niños de las naciones enemigas, cuya historia contó en Paz y Pan en tiempos de guerra. Tras sufrir un infarto en 1926, la señorita Adams nunca recuperó del todo su salud. De hecho, ingresó en el hospital de Baltimore el mismo día, 10 de diciembre de 1931, en el que se le otorgaba el Premio Nobel de Paz en Oslo. Falleció en 1935, 3 días después de una operación que revelara un cáncer insospechado. El funeral se celebró en el patio de la Hull House. La obra más importante de Jane Addams fue en 1889, donde ella en Chicago vio mucha pobreza, cómo trataban a los obreros a finales del siglo XIX, cómo trataban a los inmigrantes. Se junta con otra personita que es Ennis Gates. Ella fue una compañera de la universidad de ella, fue una reformadora social, donde compartieron una idea para crear Hull House. Hull House fue un centro de atención para los inmigrantes, para las personas pobres, donde les podían enseñar inglés, buscar una mejor vida, tenían biblioteca, tenían gimnasio, podían aprender obras de teatro, podrían aprender otros oficios de todos los que hay. ¿Ella de dónde toma esta idea? Ella toma esta idea porque ella hace un viaje a Europa y en Londres específicamente ella vio un centro de atención igual. Bueno, no igual. Ellos solamente se basaban en el estudio y ayudar a los obreros, pero ella tenía otras motivaciones, que era la justicia social, la solidaridad con los inmigrantes, la igualdad de género y la prevención de conflictos. Este lugar se volvió el modelo principal para crear más centros así alrededor de Estados Unidos. Su obra literaria más importante fue en 1910, donde saca el texto de 20 años en Hull House, donde ella nos cuenta la vida, cómo se creó este lugar, cómo ayudó a los inmigrantes y a las personas pobres en la educación, en la salud y cómo mejoró la convivencia entre la comunidad. Este texto nos invita a reflexionar sobre la justicia social, sobre los derechos de la mujer y la paz. Este es importante ya que combina la experiencia personal con las ideas para mejorar la comunidad y sigue inspirando a muchas personas que quieran ayudar a otras. Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy quiero presentarle las obras de James Adams. Bueno, y quiero hablarles un poquito de esta mujer, que fue una trabajadora social muy buena, una pensadora increíble, una escritora y activista para la paz. Bueno, como dije, acá les traigo un par de obras. Les voy a narrar una por una, no están todas, obviamente no están, son muchísimas, pero pues narré las que a mí me parecieron un poco más importantes. Y empezaré con Democracy and Social Ethics de James Adams. Aquí ella nos invita a reflexionar sobre la democracia, no solo se vive ¿qué? En el voto, en la política, sino también en nuestras relaciones diarias. Eh, Algo resumido es que ella dice que cuando queremos una sociedad más justa, tenemos que practicar la ética en nuestras acciones para escuchar a los demás y entender las realidades de las personas, de cada uno. Otra obra que me parece genial es Spirit of Joe and the City Streets de James Abbas igualmente. En este libro ella nos habla de cómo los jóvenes buscan una emoción, una aventura y un propósito y que si la ciudad no les ofrece oportunidades positivas, ellos la buscarán en lugares que no siempre son los mejores. Es como una llamada de atención para invertir en espacios sanos y creativos para la juventud que me parece increíble. Por lo menos a nosotros como trabajadores nos viene increíble esto. Em, para la siguiente es Peace at Bread in Time War, que escribió después de la Primera Guerra Mundial. Aquí comparte la experiencia como pacifista, hablando de lo difícil que es mantener un mensaje de paz en medio de tanto conflicto.
pero también de por qué es necesario hacerlo, incluso cuando la mayoría piensa diferente. Básicamente, ella en medio de la guerra quería un poquito más de paz, más de